Bendiciones, hermanos y hermanas. Saludos en esta ocasión. Estamos aquí para servirles, como siempre, muy gozosos de poder compartir con ustedes siempre la palabra del Señor. En esta ocasión, hermanos, quiero hablar un tema muy lindo, como toda la palabra de Dios, y en este caso es sobre cuál es nuestro propósito en Dios. Y sé que esto es muy importante para usted que me está escuchando. No es nada casual que usted esté escuchando esta enseñanza de esta noche. Quiero decirles que la palabra de Dios es muy clara en cuanto al propósito de Dios en la vida de nosotros. En el libro de Romanos capítulo 8, 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, cuando uno dice y sabemos, es que usted está muy seguro de lo que se está hablando. Dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, el problema que hay hoy día, hermanos, el problema que existe hoy en día es que muchas personas no saben cuál es el propósito. Pero este pasaje en Romanos 8:28 nos aclara que sabemos, estamos seguros que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las situaciones que usted esté pasando en su vida son para bien. Esto es para que los que conforme a su propósito son llamados. El problema de hoy día, hermanos, es que muchas personas dicen que la vida no tiene ningún sentido. ¿Sabe dónde se corrobora esto? En las altas tasas de suicidios que se van registrando alrededor del mundo, las cuales continúan en aumento. El problema esencial de estas personas, hermanos, que se han suicidado o están pensando en hacerlo, y tal vez algunos de ustedes alguna vez lo han pensado, ¿verdad? Es considerarse que son inútiles. Es considerarse que la vida no tiene ningún motivo. Y por eso queremos hoy, hermanos, que todos sepan que hay muchos motivos por los cuales estamos sobre esta tierra. La Biblia dice en Jeremías capítulo 1, versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Hermano y hermana, por favor subraye o apunte Jeremías 1:5 y vamos a hablar un poquito sobre eso. Escuche lo que dice. Este pequeño pasaje revela muchas cosas, varias cosas que debemos de conocer, hermanos, para así encaminarnos hacia nuestro propósito en esta tierra. Y les voy a explicar algunas de ellas. Digamos, para mí el propósito principal en Dios es que Dios nos conoció y nos eligió antes que naciéramos. Y aquí este pasaje, hermanos, para todas aquellas personas que están de acuerdo pro aborto y que dicen que es que todavía no es un embrión lo que se ha formado, dice la Biblia, no lo digo yo, la autoridad, la palabra de Dios dice de esta manera: antes que te formara en el vientre de tu madre, te conocí. Oiga, antes de que te formare, no es que cuando el embrión con el espermatozoide, el óvulo, a partir de ahí no. Y vea lo que dice la palabra, usted que es creyente, y si no, estudie la Biblia. Jeremías 1:5 dice, antes que te formare. Hay un versículo, otra traducción, hay una traducción, la nueva traducción viviente, que dice así: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Escuche, estos son misterios que se los preguntaremos algún día ya al Señor, que dice antes que te formare. ¿Quién te formó? No que te formaste, sino antes que te formare. Dios, hermano, vea, por más que usted quiso, yo tengo 1,68 m y aunque yo hubiera querido ser 1,80 m, seguro Dios dijo, no, lo vamos a hacer chiquitico, así me sirve, ¿verdad? Y a otros les dio una estatura más grande, otros más gruesos, ojos azules, ojos. Antes de formarnos, dice la Biblia, ya nos conocía. Escuche qué importante, ¿verdad? Entonces, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. Y dice, te di por profeta a las naciones. Vea qué tremendo. Entonces, hermanos, no digan, que es que no se ha formado, que es que no es un óvulo, que no sé cómo lo que es, no ha pasado 8 días. Honestamente, hermanos, yo no profundizo en las cuestiones del aborto, porque yo sé, y lo declararé siempre, yo estoy en contra del aborto. Porque la Biblia dice que antes de formados ya Él nos conocía. Y le voy a explicar un poquito este pasaje. Este pasaje específicamente dice que antes de estar en el vientre de nuestra madre ya éramos conocidos por Dios, y que conociéndonos Él mismo nos formó dentro de ese vientre. Ahora, este es un gran misterio, hermanos. Esto es un gran misterio. Ni yo creo que no habrá quien lo explique. Pero en la omnipotencia de nuestro Dios,
en la omnipotencia de nuestro Dios, en algún lugar nos tenía antes de que naciéramos, ¿verdad? Y dice que antes de que nos formara, ya Él nos había apartado. Y dice, te di por profeta de las naciones. Este pasaje, hermanos, es tremendo. Esto se debe a que desde que antes de nuestro nacimiento ya habíamos sido conocidos por Dios. Y desde allí nos había predestinado con un propósito a cumplir. Por esto puedo, hermanos, afirmar que ninguno de nosotros ha sido un accidente en la tierra, sino que Dios se encargó personalmente de que naciéramos, pues necesitaba que cumpliéramos los planes que ya tenía listos desde aquel entonces. Vea, porque dice la palabra en Romanos 8:29, vea qué lindo lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, vea, estamos hablando de Jeremías. Jeremías 1:5 dice que antes que te formara, ¿verdad? Y luego en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como para que las cosas no queden inconclusas, para que veamos que la palabra de Dios es un libro donde se van cumpliendo las profecías, ¿verdad? Y hay un principio y hay un fin, todo está encaminado, nada está truncado. Dice Romanos 8:29, a través del apóstol Pablo, dice, antes, pero los que antes conoció, también los predestinó. Escucha, hermano y hermana, anote si puede, si tiene un lapicero ahí, un papel. Predestinar significa dos cosas: decidir el destino de una persona de antemano. Y dice la Biblia, a los que antes conoció también los predestinó. O sea, Dios decidió nuestro destino antes de que nosotros lo supiéramos. Y la segunda cosa que significa predestinado quiere decir, póngame atención, predestinado quiere decir, Dios nos eligió desde la creación del mundo a las personas que por medio de su gracia gozarán de la salvación. Ayer hablaba con unos hermanos aquí en la iglesia, estamos tomándonos un cafecito por ahí a las 4 de la tarde. Yo les decía, hermanos, cuando Dios siembra la semilla, por ejemplo, si tu esposita está embarazada Dios está escogiéndolo a usted como esposo y a su esposa como el vínculo para salvar gentes. O sea, cada semillita, cada niño que crece, cada niña que crece, son gente que Dios predestinó para salvación. ¿Ah? Qué lindo. Entonces, si hay gente que se asusta, uy, estoy embarazada, uy, ¿qué vamos a hacer? No, hermanito, dele gracias a Dios que Dios te está utilizando como un medio para salvar a más gente. Ya estaba predestinada, pero ¿para qué estaba predestinado? Vea lo que dice. Nos predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Escuche, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Primogénitos quiere decir el primero de muchos hermanos. Y a los que predestinó, o sea, a los que nos escogió, a los que decidió el destino de nosotros de antemano, también llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y justificar significa que pagó el precio de nuestros pecados en la sangre, con su sangre en la cruz del Calvario. Y dice que a los que justificó, a ellos también glorificó. Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito nuestro? Decíamos, Dios quiere que llevemos una vida digna del propósito que tenemos. Vea lo que dice Jeremías 1:5. Dice, antes que te formara en el vientre te conocí y antes que nacieras te santifiqué. Antes que nacieras te santifiqué. ¿Qué significa santificar? ¿Qué significa santificar? Apartarse del pecado. Entonces, cuando un niño nace, esta es una pregunta también, o una respuesta a muchas preguntas que hacen. ¿El niño que muere, sea con Dios o no sea con Dios? Claro que sí, porque Jeremías dice que antes de que naciéramos, Él nos santificó. Y si un niño al año se muere, o a los 2 años se muere, a los 3 años se muere, no hay que bautizo, porque no. Dice que antes que naciéramos ya estamos santificados. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, lo que diga el lo que diga el hombre, el ser humano, quería decir, o sea, esas doctrinas raras que llegan a enredar, no le haga caso, hágale caso a la palabra, porque lo que dice la palabra salió de la boca de Dios. Entonces dice que antes de que nacieras te santifiqué, o sea, te aparté. Dios nos envió limpios, hermanos. Dios nos envió limpios debemos de volver. Teniendo nosotros un propósito tan grande, el cual es de parte de Dios, dice que Él nos apartó, dice, y te di por profeta a las naciones. Ahora usted dice, pastor, pero ahora usted va a decir que nosotros somos profetas. Sí, pero no el profeta que tal vez usted cree. Mucha gente cree que profeta es aquel que adivina el tiempo. El vidente que dice dentro de 3 años Nostradamus o algo así. No, hermanos, la palabra profeta, le quiero decir, hermanos, exactamente qué significa la palabra profeta. El término profeta se refiere a una persona que sirve como intermediario entre la humanidad y la divinidad, o sea, entre el hombre y Dios. Estrictamente hablando, un profeta es alguien que habla en su nombre a los seres humanos.
¿Entiende? Un profeta es el que habla en el nombre del Señor a los seres humanos. El profeta posee cualidades de intercesor entre Dios y a su vez es mensajero de la palabra de Dios. Entonces, para dejarlo más claro, hermanos, profeta es un hombre que habla en nombre y por inspiración de Dios. Entonces, profeta no es solo el que adivina el futuro. Profeta, quiero decirle que el Señor usó en algún momento a algunos, ¿verdad? Pero eso se llama el don de profecía. Cuando ellos, digamos, ¿cómo se llama? Predestinaban el futuro, ¿verdad? Pero nosotros todos somos profetas hechos por Dios para anunciar las virtudes. Como les digo, somos intermediarios entre la divinidad y Dios. Para dejarlo más claro todavía, el profeta no es el que adivina el futuro, sino que es uno que lleva la palabra de Dios al pueblo y con ella demanda obediencia porque trae al pueblo al Señor. Y la fuerza esencial de la palabra profética estriba en su fuerza ética. Escuchen, mis hermanos, oiga qué importante. El profeta, es que hay uno que tiene el don de profecía, que sí, el que Dios le dice, dígale a los hermanos a aquellos que se cuiden, que se vayan de la orilla del río porque va a venir una cabeza de agua y pues, entonces Dios ha usado personas, ese es el don de profecía. Pero palabra profeta es aquel que intercede entre Dios y la humanidad a través de su palabra. Pero la fuerza esencial de la palabra de un profeta es su fuerza ética, no en alguna especie de clarividencia mágica desconectada de la soberanía de Dios y de su voluntad. Entonces, Dios nos llamó a usted, hermano, y a mi hermana, nos predestinó. Dice que antes de que nos formaras, ya nos conocía por nuestro nombre y dice que Él quiere que nosotros le sirvamos a Él de verdad. Entonces, escuche y anote esto, aprenda esto también, mi querido hermano y mi querida hermana. Si tú crees que tienes un propósito extraordinario en esta tierra, escuche qué importante es lo que le estoy diciendo. Si usted cree, porque muchos dirán, amén, gloria a Dios, yo soy profeta, el Señor me escogió, entonces, si usted cree que usted tiene ese llamado de parte de Dios, si usted tiene un propósito extraordinario en esta tierra, entonces debes de vivir una vida extraordinariamente santa para que vaya de acorde al extraordinario propósito, ¿verdad? No puede decirlo, como decía, antes de que naciéramos nos santificó. Entonces, ¿cómo puede ser un hijo de Dios, un representante del cielo? Y ahorita les voy a decir un pasaje tan hermoso, tan lindo, que cuando yo estaba preparando este material, me impactó a mí mismo, ¿verdad? Porque en este pasaje que acabamos de ver, hay un clue. ¿Cómo se le dice clue en inglés? Una pista que usted, hermano, le va a impactar y hermana le va a impactar en esta ocasión. Dios nos eligió con un propósito específico. Dice, te di por profeta a las naciones. De la misma manera, Dios quiere decirte a ti cuál es tu propósito aquí en la tierra, pero tienes que buscar en Él para conocer cuál es el propósito. O sea, todos tenemos que anunciar el Evangelio del Señor, pero tienes que pedirle al Espíritu Santo cuál es tu área para desarrollarlo en este momento. Algunos son músicos, algunos son danzores, algunos son predicadores, pero que tenemos que anunciar las virtudes, ser los intercesores entre Dios y el hombre, esos son profetas. Entonces, yo me acuerdo recién convertido, hermanos, fue a los 27 años. Y yo venía del mundo, hermanos, yo soy de aquella zona de Parrita, Quepos, y allá solo era bailar, y ahí no salía de los salones uno, ¿verdad? Porque allá no había ni cine en aquellos años, ¿verdad? Y cuando yo vine al Señor, yo vi algunas hermanas en la danza, y yo decía, ¿qué carga estas muchachas? Porque como yo andaba bailando en los salones por todos lados, desde Jacosta Dominical, ¿verdad? Todo el tiempo andaba yo por esa orilla ahí en la costa. Y ahí hay un montón de mujeres que les gusta bailar y todo. Pero yo decía, estas muchachas jóvenes, bonitas, se dedicaron a danzarle al Señor y preferían estar danzando aquí dentro de la iglesia que estar en el mundo, ahí en los bares y todo. Esa fue una manera de profetizar de alguna de ellas. Y me acuerdo en esta ocasión de la hermana Heidi Barrantes, ¿verdad? Que ella estaba entre ellas. La hermana María Sofeifa también. Yo decía, qué carga ellas dando. Y esa fue una manera de ser intermediarias entre el reino de Dios y los hombres. Me llamó mucho la atención. Recién convertido, yo decía, qué carga estas muchachas. En vez de andar en bailes, en salones de baile, le danzaban al Señor. Y fue una manera muy bonita de profetizar. Pero aquí, hermanos, aquí está la pista. Aquí está el clue de esta noche. Jeremías 1:5 dice, te di por profeta a las naciones. Hermanos, cuando viene ese flachazo, ese rema de parte del Espíritu Santo, ¿sabe con qué pasaje paralelo a este te di
a usted, hermano, a usted como profeta, a usted, hermana, como profeta. Dice la palabra así: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Escuche, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La misma frase que dice dio a su Hijo unigénito es la frase que dice te di a usted, hermana, y a usted, hermano, como profeta para las naciones. O sea, la misma asignación que tenía Jesús de salvar el mundo es la misma asignación que Dios te da a ti, me da a mí, te di. O sea, como que Dios, la expresión te di es como decir te regalé, te entregué, te envié al mundo, ¿verdad? Como Dios lo hizo con Jesucristo. De esta misma manera Jesús fue un regalo para nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, en esta ocasión quiero terminar concluyendo con este pasaje. Dios nos ha dado, escuche, te di como profeta a las naciones, como dio a su Hijo, nos da a nosotros al mundo. Entonces, dice la palabra de Dios en Mateo 5, capítulo 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, no se puede esconder. Entonces la luz del mundo, los hijos de Dios no se pueden, por más que se quiera esconder, no se pueden esconder. Y como muchas veces lo ha hecho nuestro pastor Osvaldo, nosotros los cristianos ni para pecar servimos. Entonces alumbremos, que eso fue el propósito que el Señor nos ha llamado. Ni dice se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Hermanos, y termino con esta frase que dice la palabra en Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Oiga, a usted, hermano cristiano, a usted, hermana cristiana, la palabra de Dios te invita a que la gente vea sus buenas obras. ¿Sabe por qué? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras que hace usted, las buenas obras que hace usted, hermano y hermana, que hago yo, que hacen los hermanos de la iglesia, cuando la gente dice, gloria a Dios que hay gente como usted, gloria a Dios que hay gente todavía decente, gloria a Dios cada vez que usted hace algo bueno y usted lleva un alma para Cristo. Ahora para el Día del Amigo, les invito, hermanos, para el Día del Amigo, por favor, gánense esa gente, sirvan como profetas, sean intermediarios entre Dios y la humanidad, y usted estará cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Que Dios los bendiga y que tenga una excelente vida.